En este vídeo vamos a hablar de algunos aspectos de las derivadas que sirven, ¿vale? Para entender, pues temas de física que a lo mejor sin la derivada, pues realmente no podríamos, ¿vale? Entonces nada, yo que sé, hay algunas cosas intuitivas, ¿no? Como que la velocidad es la derivada del espacio entre la derivada del tiempo, que bueno, que no es que la derivada nos esté dando ninguna información increíble que no supiéramos ya. O sea, vamos a ver en nuestra experiencia, ¿no? Si nosotros vamos andando y partimos del punto cero y después de 10 segundos hemos recorrido 50 metros, ¿vale? Estamos aquí, pues vemos que el espacio, ¿vale? X, el espacio cambia, en este caso aumenta a medida que aumenta el tiempo. Así que considerar el cambio del espacio respecto al cambio del tiempo es algo que experimentamos todos los días, no es ninguna revolución, y nosotros lo escribimos así con la derivada, pero bueno, como ya lo experimentamos, pues la derivada no nos descubre nada nuevo. No sé, lo mismo pasa con otros casos, ¿no? Como el de la aceleración, que nosotros decimos que es el cambio de la velocidad, ¿verdad? Cuando cambia el tiempo, y volvemos a tener esta misma gráfica. Es decir, si este eje de aquí es la velocidad y estos son 10 metros por segundo y estos son 0, imaginaros que estoy frenando en mi coche, ¿vale? Y en 10 segundos he pasado de ir a 10 metros por segundo hasta 0 porque hay un semáforo en rojo y he parado. Entonces la velocidad cambia con el tiempo. Bueno, pues esto es otra cosa que también vivimos a diario y que al escribirlo con una derivada pues no nos sorprende nada. Es un hecho habitual. Pero las derivadas sirven para ver cómo funciona pues ciertos procesos que para nosotros no son intuitivos. Por ejemplo, ¿no? Esto fue lo que dijo Newton. Él dijo que cómo cambiaba, es decir, la derivada, cómo cambiaba algo que él llamaba cantidad de movimiento, ¿verdad? Y la cantidad de movimiento era el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Esto era la cantidad de movimiento. Él dijo que la relación de ese cambio con el paso del tiempo, ¿verdad?, era la fuerza. Vale, aquí no nos vamos a meter en cómo llegó él a esto. Esto para mí es un misterio. O sea, para esto yo no tengo explicación. ¿Por qué él supo que un objeto, yo que sé, si estaba en el espacio y estaba en movimiento, por qué tenía que continuar en movimiento por siempre? Y sé que hay un montón de leyes, principios variacionales y cosas de estas que te hablan de la mínima energía, bla 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 bla, pero ¿por qué tiene que existir eso? ¿Por qué tiene que ser así? Pues yo la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, una vez que él dijo eso, se le ocurrió hablar de la fuerza y lo expresó así. Vale, ahora esto ya no es algo tan intuitivo como el espacio o como la velocidad. Ahora lo que nos estaba diciendo Newton es que este eje de aquí, ¿vale?, en vez de ser el espacio, la velocidad, ahora esto va a ser la cantidad de movimiento P, y la cantidad de movimiento P es masa por velocidad. Y este eje de aquí sigue siendo el tiempo. Entonces lo que nos está diciendo es que pues imaginaros que esto hace una cosa así. Nosotros ya sabemos que la derivada es la pendiente de nuestra curva en un cierto punto, y cuando digo un cierto punto, recordad que quiero decir dos puntos tan cercanos que casi los puedo considerar uno, ¿vale? Pero en este caso, donde nosotros tenemos cómo cambia esto con el tiempo, ¿vale? Normalmente esto es la segunda ley de Newton, se escribe así: fuerza es igual a masa por aceleración. Pero claro, para esto es, en mi opinión, para lo que sirven las derivadas de verdad, ¿no? Si las comprendes. Yo no sé realmente imaginarme en mi cabeza
qué es este proceso en sí. Pero si alguien ha hecho esta descripción matemática de él, que en este caso fue Newton, y yo comprendo de verdad qué es una derivada, pues puede que me acerque al concepto que él intentaba transmitir. Porque mirad, él lo que me está diciendo es que lo que cambia con el tiempo, ¿verdad? Él al decirme fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. La cantidad de movimiento la ponemos como un vector pues porque tiene una dirección. Al decirme esto, lo que me está diciendo es que fijaros, aquí, cuando cambia el tiempo, cambia el producto de masa por velocidad. O sea que en principio, ambas cosas cambian cuando el tiempo cambia, ¿de acuerdo? Esto quiere decir lo siguiente. Uno ya se sabe las reglas de derivación y tenéis algo así, ¿vale? Entonces, uno sabe cómo derivar y dice, pues la derivada de esto, la regla de derivación me dice, tengo que derivar el primero, y la derivada de e a la x es e a la x. Ahora, por el segundo sin derivar, es decir, por 3x. Y ahora, más el segundo derivado, la derivada de 3x es 3, por el primero sin derivar, que es e elevado a la x, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que derivo, ¿de acuerdo? En mi gráfica, ¿verdad? Es la expresión que cambia, ¿de acuerdo? Cuando avanzo en mi eje x. Bien, esta curva, pongamos que es e a la x por 3x. Entonces, esta curva, que es y, o esta curva, que es f de x, lo que vemos es que son una colección de puntos y los puntos, ¿verdad?, cambian cuando avanzo en x. Entonces yo lo que derivo es lo que cambia cuando estoy avanzando en el eje x. En este caso lo que tengo que derivar es lo que cambia cuando avanzo en el eje del tiempo. Pero es que Newton lo que nos dice es que si cambia la cantidad de movimiento, está cambiando pues estas dos cosas, la masa y la velocidad. Entonces esta expresión de aquí es como si yo tuviese la derivada o el cambio del producto de la masa por la velocidad cuando cambia el tiempo. Y la masa y la velocidad aquí te está diciendo Newton que cambian con el tiempo, al igual que esta curva e a la x por 3x cambia cuando cambia x. Este factor de aquí, e a la x, cambia cuando x cambia, y 3 a la x cambia cuando x cambia, porque si yo pongo aquí un 1 y luego un 2, pues obviamente e a la x tiene un valor distinto, y lo mismo para 3x. Entonces esto es como si tuviéramos funciones que dependen de t. Así que esto en realidad yo debería decir, vale, ¿la masa cambia cuando pasa el tiempo? Vamos a ver, lo que nos dice Newton es que sí. Otra cosa es que eso no lo entendamos, pero queremos intentar comprender la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Entonces Newton dice que sí. Bueno, pues entonces derivaré primero la masa y tendré la derivada de la masa con respecto al tiempo por el segundo sin derivar, que es la velocidad, ¿cierto? Es el mismo ejemplo que aquí, pero con letras. Y ahora tengo que sumarle el ¿qué? La derivada del segundo, que en este caso es la velocidad respecto del tiempo, por el primero sin derivar. ¿Veis? O sea, lo que dice la segunda ley de Newton es exactísimamente esto. Nosotros hemos inventado un nombre para la derivada de la velocidad, es decir, para cómo cambia la velocidad cuando cambia el tiempo, y lo hemos llamado aceleración. Entonces, esta expresión de aquí es la derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad más la masa por la aceleración. Yo no sé si existe algún nombre técnico para la derivada de la masa respecto al tiempo, no tengo ni idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro mundo real? Bueno, pues que normalmente las cosas, la masa no cambia con el tiempo. Es decir, cuando tu coche, ¿verdad? Cuando tu coche va en una dirección y pasa del segundo 1 al segundo 2, la masa del coche no ha cambiado. Es decir, que yo tengo, si yo hiciese nada más que la gráfica de la masa y el tiempo, tendría que la masa es todo el rato la misma,
¿vale? Y como es todo el rato la misma, pongamos, yo que sé, 200 kilos, no sé cuánto pesa un coche, pero pongamos 200 kilos, pues si la masa no cambia respecto al tiempo, eso quiere decir que ¿cuál es el cambio de masa respecto al tiempo? Cero, porque estamos diciendo que no cambia, todo el rato es 200. Entonces, la pendiente de esta recta es cero, porque la inclinación es totalmente horizontal, no hay cambio. Así que la derivada, como la derivada es la pendiente, la derivada es el cambio de algo respecto, en este caso, al tiempo, esta derivada es cero. Así que en términos generales, la fuerza es igual a la masa por aceleración, que es lo que pues normalmente nos han contado. Pero no tiene por qué ser así. Podemos pensar pues uno de los casos más comunes que podemos hacer con esta idea. Por ejemplo, a ver si puedo dibujarlo un poco normal. Digamos que tenemos un cohete, ¿vale? Bueno, este cohete tiene, antes de despegar, vamos a ponerle aquí torre, tiene un combustible, ¿de acuerdo? Tiene aquí pues hidrógeno líquido o lo que sea que utilicen los cohetes para despegar. Y este combustible tiene una masa, ¿vale? Y el resto del cohete pues tiene pues otra masa, y el cohete en total pues tiene una masa que es m más la masa del combustible, ¿veis? Ahora imaginaros que el cohete pues despega, ¿vale? Pues entonces todo ese combustible, ¿vale?, sale por aquí despedido para darle potencia al cohete y que este despegue, y pues desaparece el combustible de aquí. Entonces ahora la masa del cohete pues nos queda m, pero m en negro ya no existe, así que ahora la masa del conjunto total es solo m, mientras que antes era la m blanca del cohete más la m negra del combustible. Así que en este caso, cuando avanzamos en el tiempo, la masa del sistema, que en este caso es el cohete, pues sí cambia. Al principio era la masa pues en blanco, que es la masa de la estructura del cohete, más la masa del combustible, y cuando pasa un cierto tiempo t, pues a lo mejor venimos por aquí y es solo la masa del cohete, ¿de acuerdo? Así que en este caso pues no podríamos eliminar este término de aquí, y tendríamos que considerar que la fuerza no es solo la masa por aceleración, sino también el cambio de la masa respecto al tiempo por la velocidad. Este sería otro sumando que no podríamos obviar en este caso, ¿de acuerdo? Así que bueno, en mi opinión, cuando uno trata con derivadas y se acostumbra a escribir cosas de estas, ¿vale? Yo creo que lo importante es pues intentar pensar todo el rato que bueno, que este es un ejemplo muy cotidiano y que por eso lo entendemos perfectamente, pero que nos tenemos que acostumbrar a pensar que derivar es ver cómo cambia algo respecto a una variable, y que no tiene por qué ser algo tan intuitivo, y que cuando hay procesos como estos que no entendemos, si nosotros comprendemos las reglas de la derivación y estamos entendiendo qué es derivar, de lo que nos damos cuenta es que, vaya, en este proceso existe esta cosa tan rara que es que la masa cambia con el tiempo. Luego lo ves con el cohete y dices, ah, vale, es lógico, pero para eso sirve la derivada, para llegar a conclusiones pues un poco más allá de las típicas, porque al final te quedas en esto y en que la de aceleración es la derivada de la velocidad respecto a la derivada del tiempo, y ya está, y de ahí no se pasa, y todo lo que viene después es como muy extraño. Entonces, de lo único que tenemos que ser conscientes todo el rato es que la derivada es un cambio,
y esto puede cambiar respecto al tiempo o puede cambiar respecto a cosas que, bueno, pues que a lo mejor no nos hemos planteado y que luego, ¿vale? No siempre va a ser el espacio, la velocidad o tal, sino que hay cosas un poco, pues no más extrañas, pero puede ser la masa o cualquier otro, bueno, pues otra magnitud física que podamos medir.